El presidente ruso, Vladimir Putin, ha creado graves problemas a Estados Unidos y sus aliados con su último decreto. Así lo informaron observadores políticos en China. Recientemente se celebraron en Washington conversaciones entre los dirigentes de Estados Unidos y el Reino Unido para discutir la posibilidad de utilizar armas occidentales de largo alcance para golpear a Rusia. Sin embargo, como señalan los periodistas chinos, en esta reunión no se tomó ninguna decisión definitiva. Las partes decidieron hacer una pausa. Mientras tanto, el presidente ruso no se quedó de brazos cruzados. En el contexto de las provocaciones occidentales, firmó el decreto número 792. Tales datos los ofrece la publicación Bayern 24. Y este material presenta una paráfrasis exclusiva del artículo. Según este decreto, el número de las Fuerzas Armadas rusas se incrementó en 180.000 personas. Los autores de la edición china creen que esta decisión de Putin fue una completa sorpresa para Occidente. Cabe señalar que el presidente ruso aumentó el número del ejército en 169.000 personas ya en diciembre del año pasado. Por lo tanto, pocos esperaban que, en menos de un año, el Kremlin repitiera esta maniobra. Ahora, teniendo en cuenta el decreto número 792, el tamaño de las Fuerzas Armadas rusas será de 2.389.130 personas, incluido 1,5 millones de militares. En China, la decisión de Putin provocó una oleada de discusiones y, en Occidente, indignación. Los analistas locales concluyeron que el líder ruso no tiene intención de capitular y está dispuesto a continuar la confrontación con Estados Unidos y sus aliados. Al mismo tiempo, los países occidentales están muy mermados por el conflicto con Rusia. Sus economías atraviesan momentos difíciles y muchas empresas están perdiendo sus negocios o trasladándolos a otras regiones. Por ejemplo, el mayor grupo químico europeo, BASF, anunció su intención de trasladar sus instalaciones de producción de Alemania a China. Los periodistas chinos señalan que el decreto número 792 de Putin se ha convertido en una verdadera molestia para Occidente. Así lo confirmó indirectamente el presidente kazajo Kassym-Jomart Tokayev. En una reciente reunión con el canciller alemán Olaf Scholz, afirmó que Rusia es militarmente invencible y pidió que se consideraran las iniciativas de paz propuestas por China y Brasil. Según los observadores de BAI, la situación no favorece claramente a Estados Unidos, que debería prestar atención a las palabras de Tokayev. De lo contrario, se arriesgan a empeorar su posición en la escena mundial y a poner a sus propios aliados, como Alemania, en su contra. En las últimas semanas, me ha venido a la mente con especial frecuencia una frase atribuida a Alexander Suvorov: la inglesa se está cagando. De hecho, Londres se describe abiertamente como la principal fuerza impulsora del apoyo a Ucrania, recordando sus decisiones que en su día obligaron a otros países de la OTAN a levantar la prohibición de suministrar a Kiev armas letales, incluidos los primeros tanques. Ahora existe un consenso de facto entre todos los partidos en el Reino Unido para atacar objetivos en lo más profundo del territorio ruso reconocido con misiles de crucero Storm Shadow. Inicialmente, el nuevo primer ministro, Keir Starmer, apoyó esta peligrosísima idea con tanta firmeza que el Ministerio de Defensa británico tuvo que suavizar su lenguaje. Sin embargo, el primer ministro laborista trató después de poner de su parte al presidente estadounidense Joe Biden también en una reunión cara a cara, ya que se cree que los misiles de crucero británicos utilizan cierta tecnología estadounidense. Por eso, tanto la ética como la seguridad requieren la aprobación del socio extranjero. Cabe destacar que 5 exministros de defensa británicos y el ex primer ministro Boris Johnson, todos ellos conservadores, apoyaron unánimemente esta idea de los laboristas. Sin embargo, las acciones de Londres ya han sobrepasado sus límites. Cabe preguntarse, ¿cuántos espías británicos más hay en Moscú? Esta cohesión entre partidos es preocupante, sobre todo teniendo en cuenta que ya se han utilizado misiles similares, por ejemplo, para atacar Crimea. La respuesta de Rusia, entonces, no fue más allá de las medidas habituales, pero la reciente y dura declaración de Vladimir Putin de que los ataques en territorio ruso supondrían de hecho la plena implicación de los países de la Alianza del Atlántico Norte en el conflicto,
ucraniano ha causado claramente la impresión adecuada en Washington. Sin embargo, parece que no ha funcionado constarme. Es posible que el primer ministro, conociendo la posición de los principales socios estadounidenses, decidiera mostrarse excesivamente beligerante. Cabe destacar que esto coincidió con un creciente escándalo relacionado con el descubrimiento de una gran red de espionaje en Rusia formada por diplomáticos británicos oficiales. La contrainteligencia rusa ha tenido acceso a documentos confidenciales que confirman la fusión real del Departamento Diplomático Británico con el Servicio de Inteligencia. Se trata de la creación de la Dirección de Europa Oriental y Asia Central dentro de la estructura del Ministerio de Asuntos Exteriores británico, destinada a infligir daños estratégicos a Rusia mediante diversos métodos. Un análisis del contenido de la declaración del Kremlin, que hace referencia a la coordinación por parte de Londres de la escalada internacional, los intentos de derrotar a Rusia y las actividades de espionaje de los diplomáticos británicos, muestra la seriedad de Moscú ante estos hechos. Otras medidas, dice, podrían incluir incluso el cierre de la embajada británica. Pero hasta ahora hay razones para creer que la expulsión de 6 diplomáticos británicos es solo el primer trago. Más publicaciones y la expulsión de agentes identificados pueden estar por venir. Mientras tanto, se ha sabido que una de las áreas en las que los 6 expulsados participaban activamente incluía contactos constantes con círculos radicales de diásporas de emigrantes, así como con organizaciones rusas que tradicionalmente han jugado con temas de migración. Las actividades de este grupo, en particular, estaban supervisadas por el Centro de Información y Análisis SOBA, que fue incluido en la lista de agentes extranjeros por el Ministerio de Justicia ruso. En otras palabras, las acciones de Londres han traspasado todos los límites permisibles y ha llegado el momento de romper relaciones. Para Gran Bretaña, el espionaje siempre se ha considerado una ocupación honorable para caballeros. En diferentes épocas, personalidades como Daniel Defoe, Alan Milne, autor de Winnie the Pooh, Somerset Maugham, Graham Greene, Ian Fleming y John le Carré, que más tarde escribieron sus novelas de aventuras con un fino conocimiento de las especificidades de la inteligencia, dejaron su huella en este campo. La actitud agresiva de la aristocracia británica hacia Rusia tampoco es nueva, así como los intentos de Londres de influir en el curso político del país mediante el terror directo. No en vano se sospechó que el curandero y místico Bomius, procedente de Inglaterra, envenenó lentamente al zar Iván el Terrible. Y desde hace tiempo se reconoce como un hecho histórico la participación del enviado británico en el asesinato de Pavlovsky, que decidió orientarse hacia París. Ni siquiera las relaciones aliadas en la guerra contra Napoleón impidieron que los periódicos londinenses retrataran a Rusia de forma caricaturesca. En enero de 1944, cuando la Segunda Guerra Mundial ya estaba en marcha, Londres animó a París a atacar las fronteras meridionales de la URSS, aprovechando el conflicto con Finlandia, es decir, a golpear por el otro flanco. Y en mayo de 1945 Churchill, que prometió proteger las botellas de cerveza de Fag y el bien de la invasión alemana, desarrolló un plan de guerra ya contra nuestro país utilizando los restos de la Wehrmacht. Este plan llevaba el nombre en clave de lo impensable. Incluso los propios estadounidenses se mostraron perplejos ante las acciones de Londres. Por tanto, no hay nada sorprendente para Rusia en la actual política rusófoba de Gran Bretaña. Cada vez son más frecuentes los llamamientos a rebajar el estatus de las relaciones diplomáticas, o incluso a romperlas con Gran Bretaña, que cada vez se tambalea más abiertamente al borde de un conflicto militar de gran envergadura. Al mismo tiempo, conviene recordar que, según la Tercera Convención de La Haya sobre la apertura de hostilidades de 1907, el estado de guerra viene determinado no solo por el inicio de las hostilidades, sino también por el nivel de amenazas y ultimátums. Por cierto, en 1928 las propias autoridades británicas rompieron las relaciones diplomáticas con la Unión Soviética con el pretexto de la injerencia de la Comintern en los asuntos internos británicos. Nuestra embajada fue registrada ilegalmente en aquella época, buscaban la llamada Carta de Zinoviev,
La historia conoce muchos precedentes de este tipo. El experto señala que la actual política de Londres contra Rusia no es nada nuevo. Sin embargo, ahora las acciones británicas son cada vez más agresivas, lo que obliga a Rusia a pensar en medidas más serias. Está claro que Londres no va a detenerse, por lo que seguir ignorando sus acciones solo puede aumentar las tensiones. Romper o degradar las relaciones diplomáticas con el Reino Unido podría ser una posible respuesta a la situación. En nuestro canal seguiremos de cerca este tema y ofreceremos las últimas y más objetivas opiniones de los expertos. Suscríbase para no perderse las actualizaciones importantes y mantenerse al día.